Vamos, hermanos, a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 12. Marcos, capítulo 12, versículos 1 al versículo 12, la palabra del Señor. Busquemos allí y leamos juntos lo que el Señor dice para nosotros en este momento. Dice la palabra del Señor, Marcos 12, 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas estos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando unos a otros y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Hasta ahí la palabra del Señor. En este momento, mis amados hermanos, ha llegado el tiempo en que nosotros podamos escuchar la exposición de la palabra del Señor, y quiero invitarles en este momento a que todos juntos podamos estar atentos a la palabra de nuestro Dios en esta hora, podamos meditar en esa palabra poderosa para nosotros diariamente. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos guíe, nos dirija y nos enseñe por medio de su palabra, y nosotros podamos ser edificados. Oramos. Padre amado, te doy gracias en este momento porque me das la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas con tu pueblo, y por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la has enviado. Te pido en esta hora, Señor, que de forma muy especial uses a tu siervo. Me permita, Señor, exponer tu palabra, y permite, Señor, que todos podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Pero no solamente eso, Señor, sino que también podamos nosotros obedecer a tu palabra y someternos, Señor, a tu voluntad. Ayuda, Señor, a tu siervo a que exponga tu palabra, Señor, con toda verdad, exponiendo, Señor, todo el consejo divino, de tal manera, Señor, que no haya ningún elemento que nosotros no sepamos, Señor, de tu palabra. Bendícenos en esta hora y úsame con poder y autoridad. Y te ruego que me uses, Señor, con humildad de corazón también para transmitir tu palabra, Señor. Siempre, Padre mío, honrándote, sabiendo, Señor, que hablamos de parte de ti, pero también estamos delante de ti. Bendito seas desde ahora y siempre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy regresamos a la serie que hemos estado estudiando o estuvimos estudiando por mucho tiempo. Como iglesia Monte de los Olivos hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos ya desde hace bastantes meses. Sin embargo, en estos días, ¿verdad? Hicimos un espacio para tratar algunos temas acerca de la vida cristiana y de la vida eclesiástica también. Sin embargo, el día de hoy volvemos nuevamente, hermanos, a retomar el Evangelio de Marcos, y por la tarde, si el Señor nos lo permite, a las 6 de la tarde estaremos exponiendo también el capítulo 4 del libro de Josué, hasta donde nos quedamos en aquella ocasión. Así que bueno, el pasaje que continuaba de aquella ocasión que estuvimos exponiendo la palabra del Señor acerca de la autoridad de Cristo,
Este pasaje tiene que ver ahora con esta parábola que el Señor dice a aquellos líderes religiosos de ese momento. Recordamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos presenta aquí que el Señor Jesucristo estaba siendo asediado, Él estaba siendo perseguido prácticamente, y todos aquellos líderes religiosos trataban de una u otra manera de encontrar algo en el cual pudieran acusar al Señor. La parábola se conoce como la parábola de los labradores malvados, o es el título que algunas personas le han dado a esta parábola. Y hace un momento leíamos el capítulo 5 del profeta Isaías, y si usted lee el capítulo 5 del profeta Isaías y luego lee este capítulo aquí, capítulo 12, versículo 1 al versículo 12, va a encontrar que el fundamento de la parábola de Marcos capítulo 12 se encuentra especialmente en Isaías capítulo 5, un pasaje que por supuesto para los fariseos, para los doctores de la ley, para los líderes religiosos, sacerdotes de ese momento era muy conocido, y es una manera en cómo el Señor está también confrontando a la nación de Israel acerca de todo lo que Dios había hecho a través de la historia, cómo el Señor había tenido misericordia de ellos, cómo Dios había trabajado arduamente por ellos, cómo el Señor había obrado en medio de ellos, pero al final el resultado del corazón de estas personas era un corazón que de labios honraba al Señor, pero estaba lejos ese corazón del Señor. En esta ocasión el Señor dice aquí el evangelista Marcos: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Obviamente aquí vamos a encontrar solamente una parábola, sin embargo eso no es algo que afecta a lo que Marcos está diciendo. Por supuesto el Señor habló en muchas ocasiones por medio de parábolas, y en esta ocasión el Señor está tomando este ejemplo de la vida cotidiana de lo que básicamente las personas de su tiempo conocían. Por ahí de los años 30 existía toda una serie de situaciones que tenían que ver con posesiones o con la renta de la tierra o la compra de propiedades. Algunas personas ricas habían comprado propiedades y se iban a vivir un poco lejos de Jerusalén o inclusive a las orillas de Jerusalén. Y esto había molestado, por supuesto, a algunos revolucionarios del tiempo del Señor Jesucristo, como eran los celotes y otras personas más que estaban en contra de toda invasión o de toda posesión que hubiera más bien sobre el pueblo judío. Así que bueno, esto de la renta o la compra de un terreno y arrendarlo a otros trabajadores era algo que no era desconocido para las personas del tiempo del Señor Jesucristo. Así que bien, estos hombres que están allí entienden bien lo que el Señor está diciendo. El texto comienza diciéndoles que un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto era muy común, como dijimos hace un momento, y por supuesto era algo muy conocido. El texto nos dice, ¿verdad?, que este hombre por supuesto trabajó arduamente para dejar lista esta viña. La plantó. Lo primero que vemos ahí en el texto es que este hombre plantó, no está arrendando solamente un terreno donde las personas deban llegar y deban arar, sino que él mismo plantó esa viña. No solamente la plantó, dice el texto, sino también la cercó, es decir, delimitó y puso límites para que fuese cuidado, o para en cierta manera cuidarla de ladrones y demás destructores, como eran animales que había en ese tiempo. Aparte de eso, no solamente la plantó, no solamente la cercó para tener cuidado de ella, sino además estableció en ella un lagar. El lagar sabemos que eran como dos especies de cuevas que se hacían, como dos especies de piscinas, más o menos, si pudiera tener la imagen en su mente, más o menos así, dos piscinas pequeñas. En una se ponía toda lo que era el fruto de la vid, y allí llegaban los pisadores y empezaban a aplastar la uva con los pies, y de ahí había una especie de conducto que caía en la otra especie como de pileta o piscina, así más o menos, era donde todo el mosto, todo el jugo, en este caso, ¿verdad?, todo el líquido caía. Entonces, este hombre no solamente plantó la viña, la cercó, sino aparte de eso, edificó todo aquello que aquel lugar necesitaba. Por lo tanto, queremos vemos en este pasaje más bien que este hombre realmente dejó todo listo solamente para que estas personas cuidaran del fruto y luego pudiesen ellos mismos
participar y compartir el fruto con aquel dueño de la viña. El texto dice que también edificó una torre y en ese momento vemos allí que esa torre era obviamente para el vigilante, para una persona que tuviera el cuidado de la viña. Por lo tanto, edifica la torre y después de esto el texto nos dice que la arrendó. Versículo 2, perdón. Y a su tiempo, es decir, en el tiempo más o menos, quizá podríamos pensar en unos 4 o 5 años, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, dice el texto, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí lo que podemos notar, obviamente, en este pasaje, en el relato que el texto nos va a presentar aquí, es algo que debemos considerar de una forma muy especial. Y lo que tenemos que considerar es que estos siervos, por supuesto, iban en nombre de aquel dueño. Eran los representantes del dueño. Llevaban toda la autoridad que el dueño les había dado para que ellos recibiesen el pago o recibiesen en este sentido, ¿verdad?, la parte que le correspondía al dueño. Sin embargo, la actitud de estos hombres, de estos labradores, por supuesto, es completamente hostil. Es una actitud en la cual ellos van a rechazar a los enviados por el dueño y en ese momento le van a golpear y aparte de eso le regresan con las manos vacías. Volvió nuevamente a enviar otro siervo, lo apedrearon, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpearon a unos y mataron también a otros. Cuando el Señor está presentando esta parábola aquí, por supuesto, las personas que están escuchando están relacionando mucho esto con lo que Dios ha hecho en medio de esa viña que es Israel. Y en este sentido, lo que primero debemos ver nosotros es que entre los cultivos frutícolas que se mencionan frecuentemente en la palabra del Señor, vamos a encontrar por lo menos la mención de los olivos o de las plantas, también, ¿verdad?, como la higuera, y en este caso encontramos aquí una viña. Y el objetivo, obviamente, de todas esas imágenes que encontramos en la palabra del Señor acerca de las plantas o acerca de la higuera, por ejemplo, en el encuentro en que el Señor Jesucristo tiene el encuentro con esta higuera, nos damos cuenta que el objetivo o la mirada del Señor Jesucristo está especialmente en el fruto. Al leer, por ejemplo, el Salmo 1 que leímos al principio, la palabra del Señor dice que el justo es como un árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que en este sentido podemos ver que el precepto de estas plantas, lo que el Señor nos va a ver aquí, tiene que ver con la vida del ser humano. Es decir, en Juan capítulo 15, por ejemplo, el versículo 8, el Señor, cuando habla también acerca de la vid verdadera, dice que el Señor o nuestro Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. En este aspecto, entonces, cuando las plantas o los árboles no enriquecen a su dueño con abundante cosecha, se puede decir que esa planta ha fracasado en su objetivo. Si usted, por ejemplo, siembra en casa, tiene o en algún huerto, va a sembrar algún árbol frutal, el objetivo de haber sembrado, haber plantado aquel árbol en ese lugar es poder cosechar frutos de él. Ahora bien, al relacionar esto en la palabra del Señor, por supuesto, el Señor está hablando de los enviados del Señor Jesucristo, de nuestro Padre, que envió profetas al pueblo de Israel, que envió mensajeros al pueblo de Israel y fueron rechazados. De esta manera, Dios ha estado también ahora entre nosotros, mis amados hermanos, enviando su palabra, enviando mensajeros a nuestra vida. Dios ha estado hablando todo el tiempo con nosotros. Y eso es algo que nosotros necesitamos mirar a la luz de la palabra del Señor. Lo que Dios ha estado haciendo y lo que podemos nosotros contemplar, amados hermanos, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 5, es algo que sin lugar a dudas no nos hemos dado cuenta y tiene que ver con la paciencia del Señor. Esa paciencia de Dios, esa paciencia que el Señor tiene cuando Él envía primeramente a uno de sus siervos, el Señor envía luego a sus demás siervos y algunos golpearon y otros fueron muertos. Ahora,
¿Cuántas veces el Señor ha enviado su palabra a nosotros? ¿Cuántas veces tú has escuchado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado acerca de ese pecado que nosotros estamos practicando quizá de manera oculta? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro corazón y nosotros no hemos abandonado nuestra maldad? Nosotros no hemos abandonado nuestra iniquidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado a los mensajeros de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado el mensaje de Cristo? En el paralelo de Isaías, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el Señor plantó una viña y el Señor hizo todo lo posible y en lugar de recibir de esta viña un fruto agradable, al contrario, recibió uvas silvestres. Esto nos habla entonces de lo que el Señor está estableciendo a través de su palabra. Dios, como a cada uno de nosotros, nos ha hablado, y lo que Dios espera de nosotros, amados hermanos, es que también rindamos frutos. Ahora, este mensaje no solamente es para los líderes religiosos de su tiempo, sino es para cada uno de nosotros también. El Señor ha puesto en nuestras manos la tarea también de predicar el Evangelio, de llevar la palabra del Señor. Y en muchas ocasiones el pueblo se ha distorsionado, se ha desviado del objetivo principal, que es la gloria de nuestro Dios. El texto entonces nos presenta cuando el primer siervo vuelve con las manos vacías, y vemos que no solamente ese regresa con las manos vacías, sino que así sucesivamente todos los que el Señor ha estado enviando regresan también con las manos vacías. Ahora, si nosotros observamos este pasaje aquí, en la primera ocasión que el Señor envía a este siervo, nos damos cuenta que el Señor no explota, el dueño de la viña, no explota en coraje, no explota en enojo. Y en este sentido, esta parábola se vuelve un poco conmovedora, y esto no es porque sea algo extraño, sino se vuelve conmovedora porque es la manera que a veces Dios ha actuado con nosotros, es la manera en cómo el Señor actúa con nosotros. El Señor, hermanos, ha sido paciente con nosotros, ha sido paciente con su viña, ha sido paciente con cada uno de nosotros, esperando que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Así que bueno, en vez de que el Señor se escandalizara, en vez que el Señor se pusiera en ese momento de una forma colérica, el dueño no monta en cólera enseguida castigando a los ofensores. Sencillamente el Señor envía a otro siervo, el dueño envía a otro siervo, y cuando matan a este envía a otro, y finalmente envía incluso a su propio hijo, a quien amaba tiernamente. Obviamente en este pasaje el dueño está simbolizando a nuestro Dios, y en esto es que Dios manifestó la paciencia, y Dios ha manifestado su paciencia desde Génesis. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor tuvo paciencia para con los hombres. A través del diluvio Dios tuvo compasión también de la humanidad, salvando también a Noé y a su familia. Y también el Señor ha mostrado su misericordia a través de la historia. Cuando nosotros vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y podemos quizá cuestionar en muchas ocasiones al Señor por lo que está sucediendo ahora mismo. Quizá el encierro, quizá este momento de separación que tenemos se ha convertido en algo desesperante para nosotros. Sin embargo, en medio de todo esto, mis amados hermanos, Dios ha sido paciente con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no ha aniquilado a la humanidad. Nosotros sabemos y somos conscientes del poder de Dios. Y somos conscientes también de la capacidad, de la infinitud de la ira de Dios. Y si Dios nos pagara, hermanos, conforme a la multitud de nuestros pecados, ninguno de nosotros realmente podría estar de pie delante del Señor. Dios hubiese ya aniquilado a esta humanidad, hubiese terminado, hubiese fulminado al ser humano. En Génesis, cuando el hombre peca, cuando Adán peca, en lugar de que Dios lo fulmine en ese momento y traiga el Señor a poblar la tierra con seres angelicales, en lugar de que Dios haga eso, Dios tiene misericordia aún de Adán, Dios tiene misericordia de Noé, Dios tiene misericordia de Abraham, Dios tiene misericordia de Israel, aun cuando se rebeló contra él en el desierto. Aun cuando dudaron del poder del Señor, Dios tuvo misericordia de Moisés. Dios ha tenido misericordia también de nosotros.
Así que en medio de esta circunstancia que estamos nosotros viendo, tenemos que reflexionar, mis amados hermanos, que nosotros somos culpables de nuestro pecado, que hemos deshonrado el nombre del Señor, que no hemos dado los resultados o el fruto que Dios espera de nosotros, que hemos rechazado a sus siervos, hemos rechazado el mensaje, hemos apedreado a los que Dios ha enviado, hemos golpeado a los que Dios nos ha enviado para traernos su palabra. Inclusive hemos rechazado a veces, hermanos, el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Nos hemos vuelto a veces obstinados y rebeldes a la palabra del Señor, aún conociendo el Evangelio como lo conocían los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos porque sencillamente ellos conocían la condición de su corazón y sabían cómo ellos se habían disfrazado a través de una religiosidad, pero se habían olvidado realmente de vivir de una manera que agradara al Señor. Ellos vivían conforme a sus deseos y habían establecido leyes y una forma de vida en la cual ellos consideraban santa y justa. Ahora, el Señor entonces, hermanos, ha tenido compasión de nosotros todo el tiempo y lo vemos a través de la palabra del Señor, la maravillosa resistencia de Dios a infringir castigo hacia nosotros. Y se muestra a través precisamente cuando leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 13 acerca de aquella planta, versículo 8, dice, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y en este sentido esperar el fruto. Entonces Dios ha dado tiempo, hermanos, de arrepentimiento para nosotros en estos días. Son días en los que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Miren, hermanos, este tiempo de pandemia es un tiempo de arrepentimiento. Es una situación en la que las personas que enferman no saben de qué manera este virus se va a comportar en su cuerpo. No se conoce a veces de qué manera este virus va a suceder en nosotros, o cómo va a tratarnos, o en este sentido podríamos decirlo así, cómo se va a desarrollar o qué reacciones vamos a tener. Algunos podrían pensar y confiar y decir, bueno, es que yo soy una persona fuerte, hago ejercicio, estoy joven. Pero lo cierto es que hemos estado viendo a través de las noticias, no solamente las personas que tienen algún problema, quizá de enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas, han partido con el Señor, también otras personas. Ahora, hermanos, eso es una manera en cómo Dios también ha mostrado su gracia y su misericordia. Dios no ha querido aniquilar esta humanidad a pesar de la multitud de nuestros pecados. Y no lo ha hecho el Señor porque la palabra de Dios dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pues cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Pero amados hermanos, veamos lo que pasa aquí. El Señor es paciente con estos hombres. El Señor es paciente con estos labradores. Pero llega el momento en que también, mis amados hermanos, el juicio puede venir sobre nosotros si no hay arrepentimiento. Lo que esta parábola nos presenta es que estos hombres inclusive no tuvieron compasión de ninguno. Cuando fueron, ellos no fueron tratados de una manera adecuada. De esta manera nosotros también, ¿cómo estamos tratando la palabra de Dios? ¿Cuál es el lugar que la palabra de Dios nos está teniendo en nuestros corazones? Bien, el texto nos dice que el Señor ha sido paciente con nosotros. Es decir, el texto nos muestra la insistencia de Dios en enviar siervos, o en este caso, ¿verdad? En la parábola se ve la insistencia del dueño de la viña en enviar a sus siervos uno tras otro, a pesar de cómo los habían tratado. Él seguía insistiendo, él seguía inclusive mostrando hacia ellos una cierta esperanza de que en algún momento ellos pudiesen tomar una actitud diferente. El versículo 6 dice la palabra del Señor de esta manera. Por último, y el texto es enfático, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será
nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Cuando estos labradores ven que en lugar de enviar a sus siervos, el señor o el dueño de la viña envía a su hijo amado, ellos probablemente pensaron que el dueño ya había muerto. Por supuesto, este era el heredero, y matando al heredero, ellos se quedarían por completo como dueños de aquella viña. Esto posiblemente era el pensamiento de estos hombres según lo que ellos habían considerado. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí podemos ver algo muy especial. Todo esto nos está hablando, por supuesto, de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo y la manera en cómo Dios ha estado actuando y cómo Dios nos ha estado hablando. La manera en cómo el Señor también presenta el Evangelio aquí. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Él envió a su Hijo con la misión también, mis amados hermanos, de predicarnos el Evangelio, de hablarnos del Evangelio. Fue enviado por Dios. El Señor Jesucristo da testimonio de esto, acerca de que el Padre es quien le ha enviado. En esta ocasión, la palabra del Señor dice que en lugar de recibirle, lo que hicieron fue matarle y ni siquiera inclusive honraron su muerte, porque el texto está diciendo que lo dejaron fuera o le echaron fuera de la viña. Esto significa entonces que estos hombres estaban decididos completamente a quedarse con aquella viña. Bueno, en este sentido podemos ver que esta parábola también nos muestra, hermanos, el castigo de Dios. Hay dos cosas que hemos visto. Lo primero es lo que Dios espera de nosotros, que es que demos fruto, entreguemos el fruto. Lo segundo, hermanos, es la paciencia de Dios, que ha estado el Señor mucho tiempo hablando en nuestros corazones. Y la pregunta para ustedes, ¿desde hace cuánto tiempo usted ha estado escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de vida usted tiene? Y Dios ha sido paciente porque hemos sido rebeldes al Señor, nos hemos rebelado contra su palabra, hemos desobedecido la voz de su palabra. Y Dios ha sido paciente. Pero quiero decirle algo, debe tener cuidado, y ese cuidado es precisamente que el día de hoy usted entregue su corazón al Señor, se arrepienta de sus pecados y usted enfoque su vida en una vida que glorifique al Señor, ayudado por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque Dios ha hablado a nosotros, pero también, mis amados hermanos, no es que la paciencia de Dios sea ilimitada o que las fuerzas del amor de Dios se agoten, no. Sencillamente es que Dios no da por inocente al culpable. Sencillamente es que el llamado de Dios es a que haya arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, si no hay arrepentimiento en nuestros corazones, si nosotros rechazamos el mensaje del Evangelio, si nosotros mismos no obedecemos a la voz del Señor, si nosotros mismos estamos endurecidos en nuestros corazones, si nosotros mismos menospreciamos la palabra del Señor y su llamado, de esta manera el Señor traerá también condenación sobre nosotros. El texto de Isaías capítulo 1 versículo 18 lo dice muy claramente y es uno de los pasajes quizá más enfáticos, es un pasaje hermoso de una invitación del Señor. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay una invitación ahí de parte de Dios para nosotros, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Por supuesto, hermanos, si nosotros vamos y nos ponemos en este sentido a cuentas con Dios, sabremos que hay alguien que pagó por nosotros, pagó por nuestra deuda y fue Jesucristo, el justo, nuestro abogado, el abogado que tenemos para con el Padre. Porque nosotros no tenemos manera de poder pagar al Señor, pero hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, como canta el himnólogo. El Señor Jesucristo murió por nosotros, Él pagó nuestra deuda. Dios, dice el profeta Isaías también, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, ese es el evangelio del Señor que Él nos presenta, que Él nos lo da de manera gratuita. Usted solamente debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero el tiempo, mi hermano, mi amigo,
puede acabarse, tiempo puede terminarse, el tiempo puede agotarse. Y llegó el momento en que esta parábola nos presenta que ese tiempo de ese momento de oportunidades o de acciones del llamado de Dios, que estos hombres se obstinaron a no recibirlo, en el caso del dueño de la viña que enviaba a sus siervos y eran rechazados, ese tiempo también se terminó. Veamos lo que dice el texto. Versículo 8 y 9. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Versículo 9, escucha lo que dice. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Por supuesto, el texto nos está hablando acerca de cómo aquellos, ¿verdad?, que eran parte de esas promesas y bendiciones del pueblo de Israel, como el Señor mismo, ¿verdad?, aquellos que se consideraban los descendientes de Abraham, en algún momento, ¿verdad?, ellos llegaron a considerarse las personas herederas de esa promesa y del reino, por supuesto, pero todo eso les fue quitado y fue entregado a un solo pueblo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tú, mi estimado hermano, mi estimado amigo, tal vez te sigas considerando de esa manera. Tal vez pienses que por la fe de tus padres tú también eres heredero, en cierta manera, de manera automática, de esa salvación. Pero Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros. Y nuevamente quiero volver al pensamiento de hace un momento. Dios también traerá juicio y castigo para todos aquellos que no obedezcan al llamado de su voz. Dios también traerá castigo para todos aquellos que han tenido por inmunda la sangre del pacto y han menospreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola entonces nos va a llevar al hecho de que el amor de Dios se va a mostrar para con nosotros en paciencia, pero también Dios va a traer juicio sobre aquellos que no vengan al arrepentimiento. Ahora, en este sentido, mis amados hermanos, ese derramamiento de esa ira de Dios, ese castigo, no significa que el plan redentor del Señor ha fallado, sino al contrario, que Dios envía su salvación para aquellos que Él ha llamado desde antes de la fundación del mundo, y para todos aquellos que han sido rebeldes a su voz, Dios traerá también castigo. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, podemos encontrar principalmente que por cuanto todos habíamos pecado y hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él nos sustituyó a nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz y nosotros debemos venir al Señor en arrepentimiento. Pero el tiempo, mi hermano, se está terminando. El tiempo está agotándose. El tiempo de la venida del Señor está cercano. Pero si el tiempo de la venida del Señor tal vez usted no esté tan cerca de ese tiempo o sea un tiempo lejano de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo sabemos, o puede ser un tiempo corto. En tanto eso no sucede, también debemos pensar que nuestro tiempo se está acortando. Y esto se refiere al hecho de los días que Dios nos ha dado. El hombre tiene los días limitados por el Señor. Dios ha establecido límites en el hombre en todos los sentidos. De esta manera también nuestra vida tiene un límite. Nosotros no sabemos si hoy o mañana o qué día el Señor nos va a llamar a su presencia o de qué manera o de qué forma el Señor nos va a llamar a su presencia. Tal vez nos estamos cuidando de manera correcta de no enfermarnos de esta pandemia que está aconteciendo en nuestro alrededor, pero eso no significa que tu vida está segura. Nosotros podemos partir con el Señor en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Cuando Dios determinó que el final de nuestros días es tal fecha o tal situación, Dios lo va a hacer y no hay nada que impida que Dios ejecute su voluntad y misericordia también con su pueblo. Así que
el tiempo se está acortando. ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos siendo rebeldes al llamado de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros, hermanos, seguiremos viviendo una vida que no es agradable al Señor? ¿Hasta cuándo nosotros no consagraremos verdaderamente nuestras vidas al Señor? Así que si usted es una persona que está viviendo de una forma en que no está ajustándose a la palabra del Señor, si usted es una persona que ha sido rebelde al llamado de Dios, es el tiempo que Dios está dándonos y Dios está dándote a ti para que nosotros pongamos nuestras vidas en comunión con el Señor y nosotros podamos recibir la salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, el texto dice que vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Y el Señor concluye de esta manera: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La palabra de Dios entonces, mis amados hermanos, nos habla de ese juicio de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tal vez en nuestras vidas hemos estado desechando esa piedra, hemos estado poniendo nuestra confianza, nuestra seguridad en lo que no es Dios. Tal vez hemos estado afianzándonos y confiándonos en otras cosas que no es el Señor. Pero lo que yo quiero llamarte en este momento, especialmente, es a que tú puedas venir a los pies de Cristo arrepentido de todo corazón. Que tú abandones tu vida, que tú dejes de rechazar el mensaje. Porque llegará el momento también en que nuestras vidas serán llamadas a juicio. Llegará el momento también en que usted, si no ha venido a los pies de Cristo, Dios traerá destrucción sobre usted. Muchas personas dicen quizá mañana, algunos jóvenes dicen ahora no hay tiempo para Dios, estoy ocupado en la escuela, estoy ocupado en las tareas, debo divertirme, pero ¿quién te asegura que tú vas a despertar el día de mañana? ¿Quién te asegura que tú mañana vas a poder levantarte y ver la luz de un día nuevo? Ninguno de nosotros tiene esa seguridad. Por lo tanto, el llamado de Dios es a que nosotros demos fruto. El Señor ha sido paciente, ha enviado a sus siervos, ha enviado su palabra. Y la palabra del Señor nos recuerda que en los postreros tiempos Dios ha hablado a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los días anteriores Dios nos hablaba a través de los profetas, pero ahora el Señor nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que nosotros atendamos el mensaje de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros podamos creer en Cristo Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dios nos ha hablado ahora por medio de Cristo. Y es necesario que usted venga al Señor en arrepentimiento y fe. Dios ha enviado su palabra. No seamos como los labradores malvados que no obedecieron, que no escucharon, que no reaccionaron positivamente. Y una vez que el Hijo fue enviado, lo menospreciaron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y después el dueño de la viña vino y los destruyó. No seamos así.
Escuchemos el mensaje de Dios, atendamos el llamado del Señor en este día que tiene para nosotros, de tal manera, mis amados hermanos, que vengamos a Él en arrepentimiento diariamente. Los hijos de Dios debemos venir al Señor todos los días con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Dios espera fruto dignos de arrepentimiento de cada uno de nosotros y que atendamos su llamado en este día, porque no sabemos si el tiempo será más para nosotros o ya no será más. Busquemos pues el rostro del Señor y vengamos a Él rendidos a sus pies. Que el Señor añada bendiciones a la vida de todos ustedes. Amén.